Las hay de colores, pues encontramos blancas, negras y hasta verdes. Muchos todavía creen que son parte de la mitología de los pueblos ancestrales, pero tantas culturas antiguas no pueden estar equivocadas. Las brujas existen, y alguna de ellas podría encontrarse a unas cuantas puertas de la tuya. Así que ten cuidado, no te vaya a chupar la bruja. Bienvenidos a Narraciones Negras. Las brujas. Toda mi vida pensé que eran solo historias para espantar niños, leyendas de viejos, cuentos para darle sentido a los gritos que se escuchan en la noche. Pero en México, y en tantos pueblos de Centro y Sudamérica, esas historias nunca murieron. Siguen vivas en los cerros, en los caminos solitarios, en los susurros de la gente que no se atreve a hablar en voz alta. Lo supe el día que llegué a Tzitsia. Venía en un camión destartalado, con las ventanas abiertas y el olor a tierra mojada entrando con cada curva. El viaje había sido largo. El camino se hacía más estrecho a medida que nos acercábamos. Montañas cubiertas de neblina, casas de madera desperdigadas y un silencio extraño en el aire. No era solo un pueblo alejado. Había algo distinto, como si me estuviera metiendo en un lugar que no me quería ir. «¿Eres Edgar, verdad?». La mujer me habló apenas bajé del camión. Tenía el cabello recogido y un tono firme que me recordaba a las enfermeras de los hospitales grandes. Sí, mucho gusto», respondí acomodando mi mochila. «¿Es usted la directora?». «Francisca», dijo, estrechándome la mano. «Bienvenido a Tzitsia, te estábamos esperando». «Gracias». «No hay de qué», sonrió apenas. «Es un pueblo tranquilo, si sabes por dónde caminar». No entendía a qué se refería y preferí no preguntar. Caminamos unos minutos por una calle empedrada hasta una casa de madera. En la puerta nos recibió una mujer morena de mirada cálida. «Edgar, hijo, ella es Nayeli», dijo Francisca. «Bienvenido», dijo Nayeli, secándose las manos en el delantal. «Pásale, siéntete como en tu casa». Detrás de ella apareció un hombre alto y delgado, con sombrero en mano. «Y él es Anselmo», continuó Francisca. «Mucho gusto», dije. «El gusto es nuestro», contestó él, firme. De pronto un muchacho se asomó desde el patio. «Yo soy Eric», dijo, sonriendo. Resultó que era apenas 2 años menor que yo. En ese momento supe que no estaría solo estos meses. Nayeli insistió en que me sentara a la mesa mientras terminaba de calentar los frijoles y el café de olla. Eric se sentó frente a mí y empezó a hacerme preguntas. «Vienes de la capital, ¿verdad?». Sí», le respondí mientras dejaba mi mochila a un lado. «Termino mis prácticas aquí y luego me titulo». «Vas a estar bien aquí», dijo, aunque noté que me miraba como si quisiera decirme algo más. Anselmo entró con leña y dejó escapar un suspiro pesado. «Ay, dicen que no todos aguantan los 4 meses», comentó, sin verme. «¿Por qué lo dice?», pregunté. «Costumbre del pueblo», respondió evasivo. Cambiamos de tema y cenamos en silencio. El sonido de los grillos se filtraba por las ventanas. Cuando terminé, Nayeli me llevó hasta un cuarto pequeño al fondo del pasillo. «Es sencillo, pero estarás cómodo», dijo antes de irse, y agregó. «Si sales en la noche, evita el camino del cerro. Y si escuchas algo raro, reza». «¿Algo raro?», pregunté. Sonrió incómoda y se fue sin contestar. A la mañana siguiente me desperté con el canto de los gallos. El aire era fresco, pero había algo extraño en el ambiente, como si todo el pueblo guardara un secreto. La clínica quedaba a 15 minutos caminando desde la casa. Había que tomar una vereda de tierra que salía del pueblo, y se internaba entre árboles y cercas viejas. Durante el día la gente iba y venía con burros y bicicletas, pero de noche se veía vacía y oscura. Cuando llegué, Francisca me mostró un pequeño cuarto con un escritorio y una camilla. «Este va a ser tu consultorio», me dijo. «Atenderás consultas en la mañana y en la tarde. Y también vas a hacer guardias». «¿Guardias?», pregunté. «Sí, a veces de madrugada», respondió. «Hay partos, accidentes. El pueblo nunca está dormido del todo». Y al decirlo, noté que me miraba como si quisiera advertirme de algo. Pero no lo dijo. Los primeros días en la clínica fueron tranquilos. Apenas llegaban 3 o 4 pacientes al día. La mayoría por dolores de espalda o revisiones rutinarias. La gente del pueblo era increíblemente amable. Después de cada consulta me dejaban algo. Canastas con tortillas, frascos de miel, hasta gallinas vivas. Decían que era para el doctorcito. Y aunque me incomodaba un poco, se sentía bien que me recibieran así. Una tarde, Francisca me alcanzó en la puerta de la clínica. «¿Ya te ofrecieron la bicicleta del centro de salud?». Sí, respondí. «Pero prefiero caminar. El aire del campo me relaja». Ella frunció el ceño. «De noche no es buena idea». «¿Por qué?», pregunté. «El camino se siente distinto cuando no hay luz», dijo, y cambió de tema.
Esa misma noche Eric me acompañó un tramo de regreso. ¿No te da miedo caminar solo?, me preguntó. ¿Miedo? ¿De qué? De nada. Se encogió de hombros. No pasa nada, dije. Es solo un camino. Eso dices porque no conoces las historias, contestó, casi en un susurro. ¿Historias de qué? Eric guardó silencio y siguió caminando. Esa fue la primera vez que noté que el pueblo evitaba hablar de algo. Un secreto que todos conocían, menos yo. Las primeras veces que caminé por la vereda de noche iba tenso, con los hombros rígidos y la mirada fija en el suelo. A un lado el camino se cerraba con maleza. Del otro se abría al descampado donde apenas se veía la silueta de unas construcciones viejas, casi caídas. Había una que sobresalía entre todas. Parecía un granero enorme y vacío, con paredes muy gruesas de adobe. Nunca veía luces, nunca escuchaba voces, solo ruidos. Al principio pensé que eran animales, lechuzas, coyotes a lo lejos, pero cada noche los ruidos parecían más cercanos. Pasos que crujían en la hierba, ramas que se movían cuando no había viento. A veces sentía que algo me seguía desde los árboles, como si caminara al mismo ritmo que yo. Al llegar a la entrada del pueblo, el silencio era peor. Me tranquilizaba solo cuando veía las primeras casas y respiraba hondo, creyendo que todo era nervios, sin imaginar que cada vez estaba menos solo en ese camino. Eric me invitó a la plaza del pueblo. El lugar era pequeño, con bancas de hierro y faroles viejos que apenas iluminaban el kiosco central. Había música de banda sonando en la bocina colgada en un poste, y decenas de jóvenes caminaban en círculos alrededor del kiosco. Aquí es donde todos se conocen, me dijo Eric, mientras me hacía caminar a su lado. Las mujeres caminan en una dirección, los hombres en otra. Si se gustan, después se hablan. Miré a mi alrededor sorprendido. Nunca había visto algo así. ¿Y esto lo hacen cada semana?, pregunté curioso. Todos los domingos, respondió con una sonrisa. Es como tradición. Había risas, miradas furtivas y grupos de señoras observando desde las bancas. Algunos chicos bromeaban, otros se ponían nerviosos cuando una muchacha bonita pasaba cerca. ¿Y tú?, le pregunté a Eric. ¿Ya te gustó alguna? Se encogió de hombros. Pero aquí uno tiene que tener cuidado con quién habla. No todas son lo que parecen. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Eric se inclinó hacia mí en tono de secreto. Si no eliges tú, te elige la bruja. Me reí, incómodo pensando que bromeaba. No creo tener tiempo para eso, dije. Estoy concentrado en mi carrera. Eric me miró serio. Entonces, te va a robar la bruja, dijo en voz baja. El comentario de Eric sobre la bruja se me había quedado grabado, aunque yo fingía no darle importancia. Pasaron los días y el rumor se convirtió en una sombra silenciosa que siempre me acompañaba cuando salía de noche. Esa noche, como tantas otras, cerré la clínica y apagué las luces. El camino de regreso era el mismo. La vereda de tierra bordeada por maleza y postes de luz distantes que apenas dibujaban mi silueta en el suelo húmedo. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni grillos, ni viento. Solo mis pasos. Al pasar frente al granero de adobe sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sé por qué, pero mis pies se detuvieron. Ahí estaba. Algo se movía en la pared del granero. Al principio pensé que era una sombra mal proyectada, como si una rama se meciera con el viento. Pero el viento no soplaba. La sombra se movía sola. Subía y bajaba, como trepando las paredes. Forcé la vista y entonces lo vi. Eran extremidades. Manos y pies delgados, huesudos, que se aferraban al adobe como garras. El cuerpo se arqueaba de una manera imposible. Una mujer. Pero no caminaba como mujer. Avanzaba como un insecto. A 4 patas. Cabeza gacha. Cabello largo y enmarañado colgándole por los costados. Un vestido sucio le cubría el cuerpo, pegado a su piel como trapo viejo. Escuché un sonido. Un chasquido húmedo, repetido, como si masticara algo. Y entonces lo entendí. Se estaba alimentando de insectos que caminaban en la pared. Los atrapaba con un movimiento rápido de la mano y se los llevaba a la boca. Y al morderlos emitía un sonido que me heló la sangre. No podía moverme, no podía respirar. La luz de un poste cercano iluminaba parte del muro. Pude ver su rostro por un segundo. Era pálido, estirado, con los ojos hundidos y la boca abierta en un gesto que no era humano. Cuando giró la cabeza hacia mí supe que me había visto. Emitió un chillido agudo, casi animal. Rompió el silencio. Corrí como nunca antes en mi vida. El camino parecía interminable y cada paso retumbaba en mis oídos. Sentía que algo me seguía, que sus garras se arrastraban cerca del suelo. El viento detrás de mí era distinto, como si algo se desplazara saltando de un lado a otro de la vereda.
Tropecé con una piedra, caí de rodillas, pero me levanté de golpe sin mirar atrás. Solo corría. El corazón me golpeaba el pecho como si fuera a romperlo. Cuando por fin vi las primeras casas sentí que las piernas ya no me respondían. Crucé la puerta de la familia de Eric y la cerré de golpe, haciendo ruido, que despertó a todos. Nayeli salió primero, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué pasó?, preguntó asustada. No podía contestar. Solo temblaba. Anselmo bajó las escaleras con un machete en la mano. Eric apareció detrás de su madre. ¿La viste?, preguntó con un hilo de voz. No entendí la pregunta, solo asentí. «Cierren todo», ordenó Nayeli. «Cierren todo ahora». Anselmo corrió a trabar la puerta con una tabla, mientras Nayeli cubría las ventanas con cortinas. Afuera se escuchó un sonido. Un golpe en la madera, y luego algo parecido a unas uñas arañando la pared. Nayeli encendió unas veladoras que tenía sobre un aparador, poniéndolas en el suelo formando una cruz. «Padre nuestro que estás en el cielo», comenzó a rezar en voz alta. Eric buscó un puñado de sal en la cocina y la arrojó frente a la puerta. Anselmo puso el machete abierto en cruz sobre la ventana más cercana. «Justo juez, hijo de la Virgen María, que mi cuerpo no sea preso ni mi sangre derramada», rezaba Nayeli con voz quebrada mientras el sonido de los arañazos se hacía más fuerte, rodeando la casa. Yo permanecía sentado en el suelo, jadeando, sintiendo cómo el aire se volvía más frío con cada golpe. Y de pronto, nada, silencio. Un silencio tan profundo que el latido de mi corazón era lo único que escuchaba. Nadie se movió. Nadie respiró. Afuera no había pasos, no había viento, solo la sensación de que algo, o alguien, nos seguía observando desde la oscuridad. Nayeli soltó el aire en un suspiro tembloroso y se apresuró a preparar lo que tenía en la mano. Una jarra de agua con azúcar y unas ramas secas que quemó en un brasero para ahuyentar el mal aire. Eric trajo una cobija y me la puso sobre los hombros. Yo seguía temblando, incapaz de articular palabra. Anselmo, con el machete aún en la mano, se mantuvo de pie junto a la puerta, como si esperara el próximo golpe en cualquier momento. «Cómete esto», dijo Nayeli con voz suave mientras me ofrecía el pan. Para el susto, luego me frotó los brazos con alcohol y con las ramas todavía humeando, haciendo cruces sobre mi pecho mientras murmuraba oraciones que no entendí. El olor a humo y hierbas llenó el cuarto. Eric me miraba en silencio, con los ojos muy abiertos, intentando imitar los rezos de su madre. Yo no podía dejar de pensar en lo irónico del momento. Había llegado a ese pueblo para atenderlos a todos, y ahora era yo quien estaba siendo atendido, como un niño asustado en medio de una noche que parecía no acabar. A la mañana siguiente, todavía con el cuerpo entumecido por la tensión de la noche anterior, llegó Eric al centro de salud. Se me acercó mientras yo limpiaba el consultorio, como buscando confirmar algo en mi cara. Asentí despacio, y le conté todo. Cómo se movía en la pared del granero, los chasquidos que hacía al comer insectos, el chillido que me persiguió hasta la puerta de su casa. Eric no se rió. No me dijo que estaba loco. Solo apretó los labios y, tras un silencio largo, murmuró: «Lo que viste fue la bruja». Se me heló la sangre. Me explicó que había hombres en el pueblo que habían desaparecido sin dejar rastro. Los que no creían en brujas decían que los hombres se habían ido a la ciudad buscando trabajo. Pero él sabía la verdad. Ella se los había llevado. Me confesó que varias veces la había visto desde lejos convertida en una bola de fuego cruzando el cerro a toda velocidad, pero nunca tan cerca como yo la había tenido, frente a frente. «Si quieres, yo puedo pasar por ti en las tardes, y nos acompañamos de regreso», dijo en voz baja. «Pero no le digas nada a mis papás, no me dejan salir de noche, y si saben que la vi, me van a encerrar para siempre». Lo miré a los ojos y asentí. Sabíamos que a partir de ese momento no era un simple rumor, era real. Eric empezó a llegar al centro de salud cada tarde, justo antes de que el sol se escondiera detrás de los cerros. Yo terminaba las últimas consultas mientras él hacía la tarea en silencio, o regaba el pequeño jardín que la directora cuidaba con tanto esmero. Francisca le agradecía con una sonrisa cada vez que lo veía ayudar, sin imaginar que en realidad estaba ahí para acompañarme de regreso por la vereda. Poco a poco nos hicimos amigos. Cuando ya no había gente y me quedaba de guardia, jugábamos cartas, dominó, o simplemente nos contábamos historias del pueblo y de la ciudad. Esas horas se sentían seguras, como si el miedo de la noche anterior nunca hubiera existido. Cuando caminábamos juntos de vuelta, me di cuenta de que los ruidos que antes escuchaba al ir solo habían desaparecido. Ya no había ramas quebrándose ni pasos detrás de mí. Con él a mi lado, la vereda se sentía menos hostil, hasta que todo cambió. Una madrugada, cuando ya llevaba mes y medio en el pueblo, nos tocó salir más tarde de lo habitual. El camino estaba en completa oscuridad, salvo por la luz intermitente de un poste viejo que parpadeaba en la distancia. Íbamos en silencio, escuchando solo nuestros pasos y el crujido de las piedras bajo los zapatos. De pronto, un susurro rompió el aire, arrastrado por el viento, pero entendí perfectamente lo que decía. Mi nombre
y el de Eric. Edgar, Eric. No era una voz normal. Sonaba ahogada, como si viniera de una garganta que no era humana. Edgar, Eric. Eric se detuvo en seco. Me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Escuchaste eso?, me preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí apenas sin atreverme a mirar atrás. Y entonces lo volvimos a oír. Eric. Más claro, más cerca, un susurro frío, casi dentro de nuestros oídos. Eric. No pensamos, solo corrimos con todas nuestras fuerzas, las piedras resbalando bajo los pies, los arbustos arañando los brazos mientras la vereda parecía alargarse interminable frente a nosotros. Sentía mi respiración cortarse, el corazón golpeando en mi pecho, las piernas a punto de ceder. Detrás de nosotros, ramas se quebraban como si algo saltara de árbol en árbol, siguiéndonos. No quise voltear. Sabía que si lo hacía vería algo que me perseguiría para siempre. Cuando por fin vimos las primeras luces del pueblo, el alivio fue tan fuerte que casi caí de rodillas. Nos detuvimos jadeando, el sudor frío en la frente, las manos temblorosas. Tuvimos que esperar unos segundos antes de entrar a la casa. No podíamos dejar que Nayeli y Anselmo vieran a Eric llegar conmigo a esas horas, o sabrían que había estado saliendo en secreto. Nos miramos en silencio, todavía temblando, y sin decir una palabra entendimos lo que ambos pensábamos. Ya no eran solo ruidos o sombras. Alguien, o algo, nos estaba llamando por nuestros nombres. Eran las 7 cuando Francisca se despidió de mí, dejándome como siempre a cargo de cerrar la clínica. Antes de irse preguntó por Eric. Se le hizo raro que aún no llegara. Ya viene en camino, le dije, aunque yo también empezaba a sentir un nudo en el estómago. Nunca había tardado tanto. El sol estaba por ocultarse y la vereda ya era pura sombra. Traté de convencerme de que no era nada, pero la inquietud me acompañó toda la guardia. Trabajé hasta las 3 de la mañana y Eric no llegó. Al salir, el silencio del camino fue distinto, más pesado. Cada paso parecía más largo. Miraba hacia los lados esperando ver sombras entre los árboles, pero no había nada. Ni ruidos, ni ramas quebrándose, ni pasos siguiéndome. Solo mi respiración y el eco de mis propios pensamientos. El silencio absoluto me asustaba más que los ruidos de otras noches. Cuando por fin llegué a la casa, toqué la puerta del cuarto de Eric. No contestó. Supuse que se había quedado dormido, pero mientras me recostaba en mi cama, la inquietud no me dejaba cerrar los ojos. Algo no estaba bien, y me iba a enterar al amanecer. Al despertar noté un silencio extraño en la casa. La mesa estaba servida, pero Eric no estaba. Nayeli lo llamó varias veces desde la cocina, su voz cada vez más ansiosa. Nadie respondió. Golpeamos la puerta de su cuarto. Nada. Cuando Anselmo la abrió, todo estaba ordenado, la cama tendida, sus cuadernos en la mesa, como si hubiera salido tranquilamente. Y nunca regresado. Sentí un hueco en el estómago. No pude callar más. Les confesé que Eric me había estado acompañando cada noche de regreso a casa. Esperaba un regaño, una explosión de enojo, pero Nayeli no me gritó. Solo se llevó las manos a la cara y rompió en llanto. Anselmo, con la voz firme pero quebrada, dijo que iríamos a la alcaldía. Teníamos que reportar su desaparición. Mientras lo seguía, el peso de la culpa me oprimía el pecho. Si no lo hubiera dejado caminar conmigo, quizá Eric seguiría aquí. La culpa no me dejaba respirar. Eric era mi único amigo en el pueblo y ahora estaba desaparecido por mi culpa. Después de vocearlo en la plaza, la alcaldía organizó brigadas de búsqueda. Los hombres del pueblo se repartieron en grupos para recorrer los cerros y el camino de la vereda. Le pedí a Francisca que me dejara cubrir solo medios turnos en la clínica. Necesitaba buscarlo. Esa tarde reuní valor y hablé con Nayeli en la cocina. Yo no sabía que esto iba a pasar, le dije temblando. Eric me acompañaba cada noche de regreso. No se lo dije porque pensé que no pasaría nada. Perdón. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Perdón por no habértelo dicho antes. Nayeli se quedó callada un momento, sosteniendo el plato que lavaba como si intentara no romperlo. Luego lo dejó a un lado y se volvió hacia mí. Yo ya sabía, dijo en voz baja. Sabía que se escapaba en las tardes. Siempre decía que iba a hacer tarea y se encerraba. Y también sabía que algo lo seguía. ¿Por qué no me dijo nada?, pregunté ahogado por el llanto. Porque nadie puede detenerla. Sus ojos brillaban con miedo. Nadie ha podido nunca. Los días pasaron lentos, pesados.
Estaba a punto de cumplir los 4 meses de mis prácticas en el pueblo, y Eric seguía sin aparecer. Nayeli casi no me hablaba, no porque me odiara, sino porque su dolor era demasiado grande para ponerlo en palabras. Me dijo una vez, con los ojos rojos y las manos temblorosas, que lo más terrible no era haber perdido a su hijo, sino no saber si aún respiraba. Yo seguía uniéndome a las brigadas. Caminábamos por el bosque gritando su nombre hasta quedarnos sin voz. Otras veces, en silencio absoluto, escuchando solo nuestros pasos y el crujido de las ramas secas. Fue en uno de esos silencios cuando lo oí. Un gemido apagado, lejano, mezclado con un cuchicheo grotesco, como palabras susurradas por una garganta que no era humana. Me detuve en seco y alcé la mano para hacer señas a los demás. 3 hombres del pueblo se acercaron en silencio. Uno llevaba una escopeta vieja, cargada. Nos agazapamos entre los arbustos, siguiendo el sonido. Y entonces la vimos. Una figura de espaldas, encorvada, mitad humana, mitad bestia, cubierta de pelo y cicatrices. Estaba de cuclillas en los pies de un árbol enorme, murmurando en un idioma incomprensible entre gruñidos y respiraciones entrecortadas. Lo que nos heló la sangre no fue su forma, sino el gemido que salió del árbol. Era Eric. El hombre de la escopeta no dudó, se levantó y disparó. El ser soltó un alarido desgarrador y huyó entre los árboles, dejando un rastro de sangre en el suelo. 2 hombres salieron tras él, pero yo corrí hacia el árbol. Lo que vi me persigue hasta hoy. Eric estaba incrustado en el hueco de las raíces, aprisionado como si el árbol lo hubiera devorado vivo. Estaba en los huesos, la piel pegada al rostro, los ojos hundidos y perdidos en un punto muerto. Más hombres llegaron y empezamos a cortar las raíces con hachas y machetes, hasta que por fin lo liberamos. Tenía el pulso muy débil, casi inexistente, pero respiraba. Después de 2 meses de estar desaparecido lo habíamos encontrado. El animal herido nunca volvió a aparecer, pero su sangre llevaba el mismo color oscuro de la bruja. Intenté salvarlo, hice todo lo que sabía. Cada técnica que aprendí en la universidad, cada remedio que me dijeron los pobladores. Pero el cuerpo de Eric estaba demasiado dañado. No podía beber, no podía tragar. Se apagó en silencio solo 2 días después de haberlo encontrado. En el entierro vi, por primera vez en semanas, paz en los ojos de Nayeli. Ella me agradeció haber traído a su hijo de vuelta, aunque fuera para despedirse de él. Yo no podía decir lo mismo. La culpa me pesaba como una piedra en el pecho. Cuando se cumplió el último día de mis prácticas, me despedí del pueblito que me había recibido con los brazos abiertos y me había mostrado la peor cara del horror que existe en la provincia mexicana. Fui hasta la terminal improvisada, donde un viejo camión esperaba con las puertas abiertas. Delante de mí subió una señora cargando varios fardos y maletas. Tenía movimientos torpes, como si cada paso le doliera. La ayudé a subir uno de los bultos al portaequipaje y ella me miró apenas, sin decir palabra. Me senté en un asiento del medio, intentando no mirar a nadie, pero no pude evitarlo. La mujer se dejó caer en un asiento de lado. Al hacerlo, su suéter se abría un poco, dejando ver un vientre vendado, con manchas de sangre fresca que se filtraban entre las telas. Sentí un sudor frío recorrerme la frente. Lentamente levanté la mirada hasta su rostro. Una cara flaca, huesuda, con ojos hundidos que me observaban sin pestañear. Pero eso no fue una sonrisa humana. Fue una vida macabra. El camión arrancó, alejándose del pueblo y de sus montañas. Mientras la carretera se tragaba el paisaje, entendí que esa mirada fija no se apartaría de mí. Y por primera vez me pregunté si realmente había escapado, o si la bruja nunca me había dejado ir. Sabemos cuál fue el destino del camión que abordó Edgar, pero nunca supimos el destino del doctor. Esperamos que haya logrado escapar de la mirada penetrante y la sonrisa hipnotizante del ser que escapaba del pueblo en el mismo camión. Si te gustó esta narración, puedes compartirla. Recuerda que te puedes suscribir y activar las notificaciones para que recibas más relatos. Escucha lo que habita en las sombras en Narraciones Negras.